Unidad didáctica 1. Los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Vídeo 4. Testimonios en primera persona. 16 webinario No estás sola, mujeres mayores con discapacidad, mayor discriminación. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una tarde más de miércoles a este webinario, el webinario de la Fundación CERMI Mujeres, dentro del segundo ciclo No estás sola. Como podéis comprobar, esta tarde voy a ser yo, Isabel Caballero, la coordinadora de la Fundación, la persona encargada de la moderación de este evento en el que vamos a abordar el tema de la situación de las mujeres mayores con discapacidad en el ámbito de la pandemia. Una cuestión de gran relevancia impide a Ana Peláez que esté aquí con nosotros esta tarde, ya que se encuentra en estos momentos en el Congreso de los Diputados, donde se reúne la Comisión de Justicia en el procedimiento de tramitación de la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Como bien sabéis, estamos transitando un momento histórico cuyo desenlace supondrá acabar con una de las violaciones de derechos humanos más flagrantes que vienen cometiéndose en nuestro país, como son las esterilizaciones forzadas, y cuyo procedimiento está recogido en el Código Penal, concretamente en el artículo 156, párrafo segundo. Si finalmente, como ansiamos, este segundo párrafo queda eliminado definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico, habremos conseguido dar un paso de gigante en el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, pero muy especialmente de las mujeres con discapacidad, ya que esta práctica tiene un claro sesgo de género. Es una reforma legal necesaria para dar cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos, pero muy especialmente para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está en vigor en nuestro país desde el año 2008. Entrando ya en la materia de este webinario, y como todas las tardes, querría empezar reconociendo el trabajo del equipo técnico involucrado en la preparación del mismo y que hace posible este encuentro virtual. Contamos hoy con el apoyo de Mercedes Pérez de Prada, técnica de género del CERMI, con Esther Castellanos, consultora de la Fundación CERMI Mujeres, y con nuestra compañera Ángeles Blanco de Confederación Aspace. También está en el día de hoy con nosotras Juan Carlos Rodríguez y Sonia Melo de FIAPAS, que son las personas encargadas de la grabación y subtitulación de este webinario, y nuestras compañeras Ana Rioz y Raquel Valiente, de la Confederación Nacional, la Confederación Estatal de Personas Sordas, que realizan la interpretación en lengua de signos. También contamos en esta ocasión con guías intérpretes, Ana Díaz y Daniel Bustos de Asocide Madrid. Voy a dar a continuación algunas instrucciones técnicas con el objetivo de que el webinario se desarrolle sin interrupciones. Os recuerdo que debéis mantener en todo momento la cámara y micro apagados. Solamente las personas panelistas podrán activarlos durante su intervención. También os informo que el subtitulado es automático y, como señalaba anteriormente, este webinario va a ser grabado. Mañana podréis tener ya disponible en nuestra página web el webinario grabado. Nuestra página es www.fundacioncermimujeres.es. Aprovecho también para recordar a las personas panelistas que cuentan con un máximo de 8 minutos para realizar su intervención. Vamos a tratar de ser rigurosas con los tiempos a fin de reservar un espacio final, como hacemos todas las tardes de webinario, para el debate, en el que puedan tomar la palabra las asistentes a este evento. Para ello, podéis ver que tenemos operativo un chat en el que podéis solicitar la palabra para intervenir con vuestras preguntas y reflexiones. Reitero aquí la importancia de mantener siempre los micros y las cámaras apagadas. Sin más dilación, vamos a introducir al panel de personas expertas que tenemos invitadas esta tarde y que abordarán el tema que nos ocupa hoy, y que no es otro que la situación de las mujeres mayores con discapacidad en el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19.
Contamos esta tarde con un plantel de personas expertas de altísimo nivel con quienes vamos a ir desgranando diferentes aspectos de esta cuestión. Siguiendo el programa, tenemos en primer lugar a Roberto Rojas, que es jefe de sección de grupos de situación de vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Que aquí sí que me gustaría hacer un apunte, y es que la OEA es la única organización regional que cuenta en la actualidad con una convención para las personas mayores. Creo que está todavía en proceso de ratificación. Quizás Roberto puede darnos más detalles de esta situación, pero bueno, nos gustaría que en su intervención pues aludiera a los aspectos de género y de discapacidad en esta convención. No sé si Roberto se encuentra ya entre nosotras, ¿está conectado? No, todavía Isabel no le veo conectado. No aparece. Bueno, pues lo que podemos hacer es dejar unos minutos, quizás pasar a la siguiente intervención y así hacemos un poco de tiempo para que pueda conectarse y comentarnos un poco sobre esa convención de personas mayores. En el programa, como veis, continuaría un testimonio en primera persona, que sé que sí que está conectada, que hemos tenido la oportunidad de saludarla a ella al principio de la preparación del webinario, que es Lourdes Montorio. Lourdes, ¿estás conectada? Sí. Perfecto, pues si puedes activar también la cámara. Sí, está conectada. Yo no me veo, pero supongo que ahora sí. Me he hecho un poco de guión escrito porque me cuesta mucho explicar las cosas. Soy más de dibujar y de hacer cosas con las manos antes que hablar o escribir. Intentaré explicar un poco lo que he pensado para deciros. En primer lugar, buenas tardes y dar un agradecimiento muy grande a Ana Peláez, que es con la que he ido hablando y me ha ido dando fuerzas para poder hacer esto. Y también a Temique, a Carmen Arana, en especial, que es Temique es una asociación con la que colaboro, y hacemos actividades de salidas mensuales, vacaciones en verano, y por culpa de la COVID no hemos podido hacer nada, con lo que significa para nosotros estar unos días acompañados y realizando muchas actividades, porque lógicamente estamos, las personas mayores, casi todos nos hemos ido quedando solos en casa y no tienes mucho contacto personal y nos hace falta. Bueno, después lo que también quería hablar era del miedo que hemos tenido a no saber si podríamos superar los retos tecnológicos, porque todo hay que hacerlo por internet y esto es complicadísimo para nosotros los que ya nos vamos haciendo mayores. Miedo a la soledad, que eso ya estaba, pero ahora ha sido mucho más agudo porque no puedes salir, no puedes conectar con las cosas que tenías, ni con terapias, en el hospital, nada, todo se ha quedado cerrado. Miedo a no poder realizarse, crear, sentir empatía con uno mismo, valorarse, miedo a encerrarse más en sí mismo. Buscar o encontrar contactos ha sido una de las cosas que nos pueden sacar del encierro. Con el confinamiento nos han hecho sentir que ya no servimos para la sociedad. Nos han tenido más tiempo encerrados por ser mayores, cosa que no es lógica, porque muchos aún podemos hacer muchas cosas. Con la excusa de que somos vulnerables, somos personas de riesgo. Y después hay algunas lecciones que estamos aprendiendo que nos aparecen apoyos donde no los esperabas. En cambio, se nos han cerrado muchas puertas ya. Y, por ejemplo, trabajar en equipo sin tener contacto y sin vernos. Por ejemplo, ahí yo tengo un grupo con el que nos veíamos cada semana para hacer arpilleras, que se llama Grupo de Arpilleras Congrés Indians,
Y entonces al hablarnos por teléfono hemos quedado con hacer un tema sobre la COVID-19, que son unos tapices, que se hará una exposición en San Roc, en Badalona, en conjunta con un grupo que hay allí. Y en concreto, yo he hecho una arpillera que he querido reaccionar las pandemias, dos pandemias, la contaminación y la COVID. De esta última se habla mucho de medicamentos, de vacunas, pero creo que ha venido para quedarse entre nosotros. De momento, lo que deja detrás son muchos muertos, de los cuales no se habla, sí como estadística, pero no como personas. Entonces, la arpillera que he hecho, miraré de que la podáis ver, intentaré enseñarla. Son las típicas figuras de la muerte mexicanas y ligadas con el cielo, con nubes naranja de contaminación y un árbol muerto. La COVID también nos cambiará la manera de relacionarnos, de trabajar y de ver la vida. En tiempos difíciles, los actuales lo son, la actitud marca la diferencia. Vivir con humor quiere decir tener buena disposición para tener moral, tener valor, ser positivo, esperando encontrar complicidades y sonrisas que nos ayuden a superar los malos momentos. Bueno, solamente esto. Voy a intentar enseñaros la imagen que tengo de la arpillera. Un momento. Perdón, un momento. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve muy bien, Lourdes. Bueno, pues ya está. Por mí ha sido un placer poder explicar un poco cómo me siento. No soy general, pero sí los miedos que hemos tenido muchas personas de nosotros, yo creo que lo he explicado. Y muchas gracias y muy agradecida. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu testimonio. Creo que es muy importante recuperar precisamente las voces de estas mujeres mayores, mujeres con discapacidad, que realmente han sido las principales damnificadas, ¿no?, de esta situación de pandemia provocada por la COVID-19. En el programa tenemos a Juan Manuel Martínez Gómez, que es el presidente de CEOMA, que es la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, a quien agradecemos muchísimo la participación en este evento. No sé si aparece conectado, porque me comentaban en el equipo técnico que había algún problema de conexión. No sé, Esther. No, todavía no se ha conectado. De acuerdo, pues entonces, si os parece, podemos pasar en el programa a la intervención que para mí es realmente un placer poder presentaros a Mariqueta Vázquez, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable. Realmente es toda una referente en la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país y que, bueno, pues puede hacer un apunte muy, muy interesante acerca de cómo han vivido también las mujeres más mayores, ¿no?, este periodo tan extraño, ¿no?, que nos ha tocado transitar en los últimos meses. Mariqueta, creo que sí que está conectada, ¿verdad? Adelante. Buenas tardes, ¿se me oye? Hola, buenas tardes, perfectamente. Vale, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y que están compartiendo con nosotros esta tarde. Gracias a CERMI por acordarse de nosotras y por estar siempre ahí atenta a los problemas de todas las personas que sufren alguna discapacidad. Las personas mayores, yo haría una introducción. El ser mujer ya es una gran desigualdad. De hecho, llevamos muchos años, siglos, luchando por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Los últimos años hemos avanzado y hemos conseguido leyes que nos han permitido
pues estar ahora mismo aquí hablando, que nos han permitido ir a la universidad, nos han permitido muchas cosas que no son de este momento, pero y una muy importante, la ley de autonomía personal, que se llamó Ley de Dependencia y se ha quedado con que nos permitía, bueno, pues ser cuidadas por derecho y no por obligación. Por primera vez en la mesa política se pone el cuidado a debate. Las mujeres tenemos esa discriminación solo por ser mujeres, pero si además tenemos canas, kilos, arrugas, la discriminación ya es mucho mayor. Y si a eso le añadimos que además tenemos alguna discapacidad, la cuadratura del círculo ya es el máximo. Compartimos la invisibilidad, compartimos, vivimos muchos más años, vivimos más solas. Ahí está la soledad. La soledad, como señalaba la compañera anterior, la COVID, todo lo que estamos, lo que tenemos, lo que pasamos, las mujeres mayores y con alguna discapacidad, la COVID lo ha aumentado, la COVID lo ha puesto además de manifiesto. No pensábamos, no queremos las mujeres, un estudio que hemos hecho desde la asociación y desde el Consejo Sectorial de Mayores, no queremos vivir en residencias, queremos vivir en nuestras casas, queremos vivir el máximo tiempo posible. Y para vivir el máximo tiempo posible en nuestras casas hace falta apoyos institucionales y hace falta el apoyo de la sociedad, hace falta nuestra lucha. Lo más importante somos nosotras. Nuestra vida no puede girar solo por la edad o por una discapacidad. Nuestra vida la tenemos que armar nosotras. Nosotras tenemos que luchar por nuestros derechos y por cómo queremos vivir. El estar en las residencias, que empecé diciendo no queremos, muchas de las mujeres que están en las residencias son obligadas, han sido llevadas allí contra su voluntad o porque no quedó otro remedio y no tenían lugar a donde ir. Como dije, compartimos una cosa que es la invisibilidad. La invisibilidad, entrábamos en la residencia, allí nos quedamos, son pequeñas cárceles. A toque de campana comes, a toque de campana duermes, a toque de campana ves el programa de la tele que deciden por ti. Has perdido todos tu autonomía, no decides, has perdido tu control económico, lo has perdido todo, has dejado la vida. Son realmente, y perdonar la expresión tan dura, morideros. Nadie les veía, bueno, mamá está muy bien, sí, está muy cuidada. Bueno, pues sí, está lavada, peinada y sentada en una silla cuando tú vas a verla. Pero lo que había detrás lo ha puesto la COVID, nos ha enseñado el horror. ¿Qué es lo que estaba pasando detrás de aquellas puertas y detrás de aquel muro? Fue la soledad. Y yo tengo que decirlo y creo que además es algo que tenemos que poner encima de la mesa la sociedad, que ahora otra vez no se vuelve a hablar de las residencias porque ahora estamos más en otro tema. Parece que estamos si nos confinamos o no nos confinamos. Y mientras nos morimos. Se quedaron allí y murieron en auténtica soledad, solas, no vamos a poner de qué manera, quizá cerradas en una habitación sin asistencia médica. ¿Qué pasaba? No tenían personal suficiente, no tenían asistencia médica. Las deficiencias de las residencias quedaron de manifiesto, pero lo peor de todo esto es que están ahí todavía. Nadie ha mejorado, nadie ha hecho nada por cambiar. Quizá a lo mejor, bueno, pues se cambian de mascarilla las trabajadoras o les toman la temperatura. No mucho más, de verdad. La toma de decisiones en ellas no está, ni siquiera está en las familias. Y esto lo que supuso. Para las personas que vivíamos la soledad es otra compañía en las mayores y en las personas, y no te digo ya nada cuando es con discapacidad. La soledad, viven solas en casas, muchas veces con problemas de movilidad y muchas veces con problemas de poder
relacionarse o socializar. En ese momento, lo único que veía una persona mayor era aquella triste bolsa sola después de un timbrazo a la puerta. Era toda la relación social que tenía con aquella bolsa que le traía la comida. Fue de una crueldad terrible porque además perdimos el contacto con nuestros nietos. No, como éramos de alto riesgo, pues entonces los nietos no podíamos verlos, no podíamos ver a la familia. Si la soledad la teníamos, la COVID la aumentó. La relación ahora que tenemos, ahora mismo nos estamos viendo, bueno, a mí me está siendo como muy difícil estar hablando en mi casa para mis libros y para mis muebles sin ver a nadie. Es como muy complicado, pero bueno, nos hemos adaptado también a esto. Pero ¿cuántas mujeres en su casa, en la soledad de la COVID, en el aislamiento, pudieron llegar a los medios tecnológicos? Era imposible. No habíamos muchas, sí. Otras nos costó, a mí me costó mucho trabajo. De repente, el Zoom, el Skype, te explicaban, te lo explicaban, te lo reexplicaban, te lo contaban. Ahora fue fantástico porque fue una manera de comunicarnos y de ver las caras de la familia, de las amigas. También eso nos lo permitió el móvil. Eso era el único contacto que teníamos. Yo creo que esto nos tiene que enseñar a que tenemos que estar más preparadas. Las nuevas tecnologías, esa brecha tan tremenda que se está hablando de las personas mayores, creo que ahora mismo hay que empezar a poner, porque la COVID nos ha puesto de manifiesto, se le han roto las costuras al modelo social, a este modelo social en que éramos las grandes invisibles, ya no servíamos, y además vivíamos aisladas, no compartíamos muchas veces, pues ya no se compartía. La COVID nos trajo también, porque la relación social es importantísima. ¿Cuántas mujeres mayores? El único sitio donde se relacionaban era el centro de mayores, el centro de día. También nos lo han robado, también nos lo han quitado. Ahora tampoco se puede ir al centro de día, en algunos con algunas dificultades, pero también, con lo cual, 6 meses, pensar que llevan 6 meses. Muchas personas mayores, muchas mujeres mayores están demenciándose. No pueden entender, que no puedan relacionarse, que no puedan hablar o que no puedan ver a sus familiares. No lo pueden entender. No, por mucho que se les explique o por mucho que se lo cuenten, sobre todo las que están y siguen en las residencias. La importancia que tenemos es de esa brecha, romperla. ¿Y por qué razón? Y yo no me lo explico. Los centros de mayores, igual que se hacen grupos burbuja en los colegios, hacer grupos burbuja con las personas mayores, 6 o de 6 en 6, ahora que están poniendo la cifra encima de la mesa, y solo esas 6 personas se pueden ver, y a lo mejor separadas dentro del centro, y que siempre se relacionen con las mismas, se tomen las medidas y se le tome la temperatura o se le hagan las pruebas que hagan falta, para que puedan seguir, puedan salir de sus casas, puedan relacionarse. Porque además, la compañera anterior, la panelista el miedo. Mirar, el miedo era, yo ya no veía las noticias, era una cuestión de salud mental. Yo vivo sola. No, pero es que hacen además, bueno, las UCIs, no hay UCIs para todos. Bueno, pues las UCIs serán para las personas más jóvenes, serán para las personas que tengan más posibilidades. Las personas mayores, hasta ese miedo y hasta eso nos llegó a entrar. Qué terrible es pensar que si te mueres, yo cuando muere alguien de un infarto digo, bendito infarto, me lo pido. Pero qué tremendo es que te mueras ahogándote, sin atención médica, sin que te llamabas y decías, tómate un paracetamol, ahora tómate 2, ahora tómate 4, no te preocupes. Pero ahora, hoy, el último día de septiembre de 2020, hasta 50 llamadas se registran en el centro de atención primaria. No tienen la culpa la personal sanitario, no la tienen.
la tiene el que no hay personal suficiente. Si tienen 2 manos y un teléfono, no dan para más, no llegan para más. Esto es otra de las cosas que tenemos que reclamar. No nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir de las consecuencias, porque todas las otras enfermedades no están siendo tratadas. La persona diabética, la persona hipertensa, la persona con reumatismo, las otras patologías ahí se han quedado, están a un lado. Hay un estudio... Tenemos que ir terminando la intervención. Vale, Quizás podemos perdona. El tema del debate. No sé si quieres hacer algún apunte. No, bueno, nada, que la importancia, yo sí, porque lo tenía preparado, es queremos nuevas formas de vida, nuevas formas de habitabilidad y tenemos que trabajar en esa dirección, en cómo queremos vivir, dónde queremos vivir y con quién queremos vivir. Queremos unos servicios de proximidad suficientes y de buena calidad. Queremos unos TIC, una salud a distancia, una telesalud, una telemedicina, una teleasistencia. Queremos independencia, pero queremos seguridad y queremos unas redes de cuidado y queremos mejorar la calidad de vida. ¿Cómo queremos vivir? Es un tema hacia el que tenemos que trabajar muy profundamente. Perdonar que a lo mejor me he liado un poco, pero fue muy doloroso y lo peor es que sigue estando ahí. Muchas gracias por vuestra atención. Al contrario, Mariqueta, muchísimas gracias por tu intervención y creo que has puesto el acento en una de las cuestiones que más preocupan también a la Fundación CERMI Mujeres. Es el tema de la institucionalización en general, institucionalización de mujeres con discapacidad y que yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto cómo tenemos un modelo que es francamente mejorable porque se ha revelado como un sistema casi asesino, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y cómo contamos con instrumentos como la ley del 2006, ¿no? La ley para la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, que realmente está ahí y que podría haber sido ese pilar de las políticas de cuidado, pero que también parece como un esfuerzo fallido, ¿no? Que tenemos que seguir reivindicando. A mí se me ocurre que podemos volver en el programa. Teníamos a Juan Manuel Martínez Gómez, el presidente de CEOMA. Creo que estás conectado, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, está conectado, Isabel. Perfecto, pues a ver si pudiéramos activarle el micro. Nosotras queremos agradecer desde la Fundación CERMI Mujeres la participación de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Juan Manuel. Sí, no me veo, pero me parece que sí se me oye, ¿no? Quizás podríais ayudarle a activar la cámara. Bueno, primero de todo quiero daros las gracias por habernos invitado en CEOMA a participar a través de la Fundación CERMI Mujeres en este debate que estáis teniendo, que me parece muy interesante. Yo siempre lo digo y me tengo que pedir perdón, pero es que no lo puedo evitar, porque antes de ser presidente de CEOMA y representar a estas 800.000 personas, de las cuales hay un número de mujeres bastante consistente, soy médico y geriatra y claro, esa deformación me hace siempre ser un poco en el sentido de lo que he hecho toda mi vida, tanto como geriatra trabajando en hospital, en residencias, a nivel, lógicamente, también de atención primaria, etc. Para mí, hablar en una fundación como esta y hablar sobre la mujer discapacitada, pues bueno, es sentir ese hormigueo que se siente dentro de ver la importancia que tiene la mujer en el cuidado de los mayores. La importancia que tiene la mujer en el cuidado de los mayores, que hasta cierto punto, cuando se produce esa discapacidad, es por la gran atención y la gran dedicación que ha hecho la mujer al cuidado de los nietos, al cuidado de los hijos y al cuidado de los mayores. Es un orgullo que tiene que tener la mujer, que tenéis que tener las mujeres, porque sois el alma mater de la atención a los niños y a los mayores. Esta es la misión fundamental que quiero destacaros. Es verdad, y he venido un poquito tarde porque, claro, como sabéis, las 3 de la tarde en España he terminado una reunión a las 2:30, he tomado un pincho y me he venido para estar a las 3. Pero es verdad que, fijaros,
me parece que ya lo ha dicho Mariqueta, o sea, el envejecimiento en la mujer es duro, porque efectivamente tiene una esperanza de vida de 4 años, más que los mayores. Pero la salud de la mujer mayor y de la mujer muy mayor es peor que la salud de los hombres. Y eso es debido precisamente a lo que estaba hablando al principio, al tiempo que ha dedicado a la casa, al cuidado de todos los miembros, hijos, nietos y mayores. Entonces, esa misma situación y esa responsabilidad es la que le ha producido muchas veces esa discapacidad. Porque fijaros, si os vais un poco a que la salud de la mujer mayor es peor y que el deterioro físico es mayor por circunstancias fisiológicas, lógicamente, de todos los cambios que a lo largo de la vida van produciéndose en los órganos y sistemas, que eso es la definición del envejecimiento. Sin embargo, la atención hospitalaria, o sea, el consumo de hospitales por la mujer mayor es menor que el del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer mayor es mayor y si tiene discapacidad, tiene esa discapacidad, es consciente, la acepta como tal y no consume la atención hospitalaria tanto como la persona mayor, hombre en este sentido, que sí que va más veces al hospital. Fijaros, yo he visto y he leído cómo el 75% de las personas mayores con discapacidad son mujeres. Son mujeres. Y esto, lógicamente, pues ha tenido una repercusión enorme en la... Yo no sé si me ha parecido... ¿Se me oye o se ha ido? Se oye, vale. Ha tenido una repercusión enorme después en el consumo de las ¿cómo diría yo? De los recursos institucionales. Ahí es una ley de promoción de la autonomía personal y la atención a personas dependientes, como incluso el grupo de personas mayores discapacitadas y sobre todo las muy mayores es mucho mayor, es mucho más proporcionalmente que la de los hombres. La vida que ha trasladado esa persona mayor discapacitada a esa otra persona mayor, mujer, no discapacitada, es un ejemplo de cómo le está diciendo que aquello que está haciendo y que aquello que está teniendo ese beneficio tanto personal como bajo el punto de vista familiar y bajo el punto de vista social, al final puede terminar en su situación, pero a pesar de todo eso, le dice que siga con esa labor. Yo realmente es una gran admiración a esa dedicación del cuidado de la persona mayor. Si es que cada vez que hacemos cualquier tipo de estudio de cómo están las personas mayores dependientes y quién las cuida, ¿quién las cuida? Las cuida las mujeres. Las mujeres, además, a veces mayores. O sea, el cuidador de la persona mayor es una persona mayor. Y a veces esa situación de discapacidad que se produce, por ejemplo, en los centros residenciales, donde es así, está ayudando por esa empatía que tiene hacia la dedicación a los demás a que, bueno, si se puede retrasar al máximo ese deterioro, se retrase. He defendido muchas veces que más que intentar aumentar la esperanza de vida, que también es importante, aunque ya os digo que ahora como por efecto del COVID ha disminuido 1 año la esperanza de vida. Y posiblemente ese año que ha disminuido la esperanza de vida en España afecta más a la mujer que al hombre. Porque esas 20.000 muertes, que es el 67% de las muertes que se han producido por el COVID, esas 20.000 muertes que se han dado en residencias, el porcentaje mayor es de mujeres. Yo lo único que puedo hacer es admirar, pediros todo el apoyo y toda la ayuda que nos podéis trasladar, porque yo, y con eso quiero terminar, porque no quiero quitar tiempo a lo demás, sois el ejemplo de por donde el mundo tiene que llegar. La mujer
está en el centro de la atención del cuidado a las personas. Y esa persona mayor que dice que está en el centro de la atención, precisamente es la que está llevando y dando el cuidado a ese mayor dependiente que está en centros residenciales o en su casa viviendo solo. Ojo con la salud, ojo con la soledad, ojo con el aislamiento, ojo con el maltrato. Siempre tenéis que estar conectados con las asociaciones y con los medios de comunicación social para evitar que esta situación os permita, dentro de todas las posibilidades, disfrutar de la mayor calidad de vida posible, que es la dedicación a los demás. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por las aportaciones tan interesantes que has dado en relación a datos, ¿no?, de cómo ha afectado la pandemia precisamente a las mujeres con discapacidad. Seguidamente doy paso a Manuela Carrión. Ella es referente estatal de mayores de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Manoli, sí que estás conectada, ¿verdad? Hemos tenido oportunidad de saludarte en la preparación del webinario. No sé si tienes el micro y cámara activadas. ¿Sí? Sí, pues adelante, Manoli, te escuchamos. Muchas gracias, Isabel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es para mí un verdadero placer participar en este acto de la Fundación CERMI Mujeres. Mis felicitaciones por ello y mi agradecimiento por la invitación. Agradecimiento que quiero hacer extensivo por su presencia a las personas que en este momento nos acompañan. Mujeres mayores con discapacidad, mayor discriminación. Así es. Cuando en un momento de mi vida sentí en primera persona el zarpazo de la discapacidad, se agolpaban en mi mente pensamientos sobre la nueva situación a la que me tenía que enfrentar, sobre todo por mi condición femenina y por vivir en el medio rural. Poco a poco fui comprobando que persisten muy arraigados en la sociedad los estereotipos tradicionales hacia la mujer y que habían surgido otros nuevos, hacia la vejez, la discapacidad o nuestra forma de actuar. En la relación con mis iguales, he conocido más a fondo la realidad de muchas mujeres mayores. Viven unos años más, suelen vivir unos años más que los hombres, pero el deterioro se convierte en discapacidad. La visual es una de las que primero se deterioran. Muchas de ellas se han quedado solas. Otras no tienen independencia económica porque culturalmente no tuvieron empleo remunerado. Muchas mujeres viven en instituciones, están en centros y en esas circunstancias la mujer no puede conservar su libertad de ser y en ocasiones, por el hecho de no ver, se le trata como a una enferma. Así pierde los afectos y al no tener comunicación siente un verdadero aislamiento emocional. Afortunadamente en España hay grandes organizaciones de personas mayores y de discapacidad. La ONCE, a la que yo pertenezco, es una prueba de ello. Su acción se encuadra en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No hace distinción entre hombre y mujer, ni en la educación, el empleo o el salario. Y hay paridad en sus órganos de representación y participación. En ella, el colectivo de personas mayores, para el que he sido designada como referente estatal, representamos más del 60% de la población total. Somos 72.000 afiliados. Hablo de 44.700 personas ciegas, como es mi caso, o con deficiencia visual grave. De ellas, más de 19.000 son hombres, casi 25.000 somos mujeres. Y porque se preocupa por nosotros y por la situación singular de las mujeres, creó la figura del referente del mayor, que se centra en las personas mayores y que impulsa la condición de género. Su constante acercamiento a los afiliados permite mejorar su bienestar
y ofertarles programas de interés, como clubes de mayores, vacaciones, formación en tecnología, talleres de envejecimiento activo, etc. Y para prevenir y paliar la soledad, son 6.900 mujeres las que viven solas, tiene en marcha el programa A tu lado siempre. Muchos de estos servicios y atenciones, con un trabajo muy especial de todo el Grupo Social 11, en un tiempo récord, han pasado de ser presenciales a ser de modo virtual durante la pandemia. Por ser objeto de atención, por ser colectivo de atención preferente, han recibido acompañamiento telefónico de voluntarios y colaboradores, muchos de ellos los propios afiliados y afiliadas, utilizando las tecnologías, aprendiendo las tecnologías como recurso clave para mantener la fluidez de los contactos y la cercanía. Además, la ONCE tiene distintos cauces de representación, también para los mayores. Y en la asociación que la gobierna existe una sección, nos llamamos Colectivo Senior de Unidad Progresista, que tengo el honor de liderar desde hace 5 años, con 18.000 integrantes. De ellos, 9.600 somos mujeres, 8.500 son hombres. En nuestro último congreso, hace 2 años, aprobamos un documento que recoge nuestro compromiso expreso por la defensa activa de los derechos de las personas mayores. En la fase operativa hemos creado comisiones mixtas de derechos e igualdad en toda nuestra estructura orgánica y en breves días vamos a comenzar la fase de formación. En general puedo decir que las mujeres mayores, tanto si han envejecido con discapacidad como si la han adquirido con la edad, tienen una mochila de conocimiento y experiencia. Sin embargo, son objeto de múltiple discriminación, lo que las hace vulnerables. La pandemia del COVID-19, como comentaban las compañeras y el compañero que antes nos hablaba, Juan Manuel, ha agravado esta situación, particularmente en las zonas rurales, donde los recursos son menos y el aislamiento mayor. Por lo tanto, es necesario avanzar en nuevos modelos de políticas con perspectiva de género que promuevan valores de igualdad y que reconozcan nuestro destacado papel en la sociedad. A las mujeres mayores con discapacidad de hoy no se nos puede discutir nuestro talante transformador y acorde en armonía con la sociedad actual. Unidas y con ese espíritu colaborativo que rezuma la fundación que hoy nos convoca, seguiremos marcándonos retos para evitar ser las grandes olvidadas. Lo haremos con imaginación y con nuevas iniciativas. Isabel, muchísimas gracias a todos por vuestra escucha. Pues Manoli, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por explicarnos todas las iniciativas que está llevando a cabo el Grupo Social 11 en su conjunto en favor de las personas mayores y también poner sobre la mesa esa necesidad de permear este trabajo con ese enfoque de género, ¿no? Para también que llegue precisamente ese grupo de mujeres mayores con discapacidad. Desde aquí también reconocer el trabajo que se realiza desde ONCE y su fundación, ¿no? Y que ha mantenido siempre una participación muy activa en las iniciativas que ha puesto en marcha la Fundación Mujeres. Me informan que tenemos conectado a Roberto Rojas. Creo que sí, que ha habido un problema con la hora porque se conecta no desde España. Él, como os comentaba al principio del webinario, es el jefe de sección de grupos en situación de vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Roberto, ¿estás ahí, verdad? Sí, aquí estoy. Hola Roberto, buenas tardes. Pues como señalaba yo inicialmente, nos interesa mucho el hecho de que la Organización de Estados Americanos
sea la única organización regional que cuente con una convención que está pendiente de ratificación, creo, de personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría que nos trasladaras de qué manera alude esta convención a los aspectos de género y de discapacidad. Adelante, Roberto. Sí, primeramente, muchas gracias a Sermi por la invitación y disculpen la tardanza, la verdad, con el cambio de horario y la diferencia horaria se confunde uno, pero aquí estamos. Bueno, en primer lugar, permítame comentarle, tal como lo dijiste, que esta convención interamericana es el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo que reconoce los derechos y protege los derechos de las personas mayores. Y el objetivo principal es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, pero sobre todo el ejercicio pleno de estos derechos. Y lo que tiene esta convención es primero marcar algunas definiciones, ya que, y ustedes que están familiarizados también con los derechos de las personas mayores, se han dado cuenta que ha habido demasiados vacíos jurídicos y demasiada dispersión jurídica sobre todo. Lo que hace esta convención marca un hito porque primero tiene una definición sobre lo que es la persona mayor. En el caso de las Américas, es aquella persona de 60 o más, salvo la ley interna que determine una edad base menor o mayor, que no sea superior a los 65 años, porque en la región hay una dispersión entre el tema de la edad y hay unos debates todavía pendientes de, sobre todo, que se cruzan con los derechos pensionarios de qué persona, las personas son mayores a las 60, en algunos países era a los 65 y otro es a los 55 inclusive. Pero también hay otra definición que tiene que ver con, definiciones que tienen que ver con la discriminación por edad, por vejez, el concepto de envejecimiento activo y saludable, y después entra a tallar otros temas que están relacionados con, y aquí entra el tema de género, con el tema de la igualdad y no discriminación, pero lo importante que tiene esta convención es que tiene incluido el reconocimiento del enfoque de género al interior de la convención de manera transversal. Pero también reconoce que las personas mayores, con el paso del tiempo, tienden a adquirir una discapacidad y por lo tanto también entra el tema de la discapacidad con el tema interseccional, con una definición de lo que es la definición de discriminación múltiple, es decir, cuando se cruzan diversos factores de discriminación. En este caso puede ser una persona mayor, mujer con discapacidad, que puede ser víctima de múltiples discriminaciones. Y como les decía, esto parte porque hay un enfoque que está dentro de los principios de la Convención, que tiene que ver con la equidad e igualdad de género y el enfoque en el curso de la vida. Precisamente las mujeres mayores de esta generación, sobre todo, muchas de ellas han tenido que tener trabajos no muy remunerados, sin derechos pensionarios, por ejemplo, o en el caso de también ser ama de casa, lo que no les permite tener un acceso a ciertos derechos, sobre todo pensionarios y de salud. Entonces es importante que este principio de equidad e igualdad de género en el enfoque del curso de la vida esté presente. Pero además, las Américas, al ser diversas, tiene también otros cruces, más allá también de la discapacidad, que es el tema de la diversidad cultural. Tenemos mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres, inclusive también en Colombia y en Brasil hay una población rom. También incluye el tema del respeto y la valorización de la diversidad cultural dentro de esta convención. Y por último, lo que les quería comentar es que esta convención está en vigor. Esta convención tiene 7 países miembros. Al 10º país, cuando se dé la ratificación del 10º país, que esperemos que sea muy pronto,
esta convención va a tener un comité de seguimiento que va a tener dos entradas. Uno, el expertos independientes, y otro, la conferencia de Estados partes. Pero además, lo que va a permitir cuando entre, que ya para estos 7 países está en vigor, además la convención, es también la posibilidad que las personas mayores puedan acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay un sistema de protección importante que viene desde un aporte desde las Américas, y esperamos que tanto a nivel universal como regional, en el tema de la Unión Europea, también ustedes puedan contar con una convención que proteja los derechos de las personas mayores y en particular de las mujeres mayores y personas con discapacidad mayores. Quedo atento a sus preguntas y de nuevo muchas gracias por la invitación y mil disculpas por la confusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente muy interesante la posibilidad eso de contar con un instrumento jurídico internacional en el ámbito, en este caso regional, americano, y que es una línea a seguir, ¿no?, en otras instancias regionales, sobre todo por esa vía expedita, ¿no?, que abre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos con el programa. Y a continuación voy a dar paso a la intervención de Pilar Rodríguez Rodríguez. Ella es presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, una organización con la que mantenemos también un estrecho vínculo desde CERMI y Fundación CERMI Mujeres. Adelante, Pilar. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes y repito, como todos, es obligado, pero para mí muy grato. Gracias por la invitación, por estar aquí. Creo que yo no me veo, ¿me veis? Ahora mismo aparece, sí, con la cámara apagada. Quizás podemos ayudar a Pilar a que pueda activar la cámara. Pero yo le doy y no se cambia. No se puede iniciar el vídeo porque el hospedador lo detuvo. Vale, pues vamos a intentar solucionarlo. Si quieres, Pilar, puedes iniciar tu intervención mientras solucionamos esta parte técnica. Claro, muy bien. Bueno, pues estaba con la parte de agradecimientos y un poco presentarme, que no presentar mi currículum ni mucho menos, sino sí decir que de alguna manera estoy aquí representándome como persona mayor, como mujer mayor, que ya soy, y como presidenta ahora de una fundación que trabaja por la promoción de los derechos y la calidad de vida en los modelos de atención de personas mayores y de personas con discapacidad. ¿Sí? Ahora, ¿no? Ahora te hemos solicitado iniciar la cámara. Perfecto. Vale. Adelante, Pilar. Uy, ahora se me ve. Por esto quería, y espero no repetirme mucho, porque ya me han antecedido personas que han dicho cosas muy ajustadas, pero intentaré ceñirme al tiempo y decir alguna cosa nueva. Ya sabemos y se ha dicho que las mujeres vivimos más que los hombres, pero vivimos peor. Tenemos menos recursos económicos, más soledad, más situaciones de discapacidad y de dependencia. Además, y esto me interesa resaltarlo y también se ha dicho, las mujeres son las grandes cuidadoras del mundo en general, ¿no? A lo largo de nuestra vida son, por mandato discriminatorio de género, las que prestamos en mayor medida tanto a nuestra familia como en el sector profesional y también en el sector no estructurado, las que suministramos cuidados a quienes los necesitan. Y quiero decir una cosa, creo que debemos insistir en que las mujeres no queremos que se nos siga adjudicando esta tarea de cuidados en exclusiva. Es de justicia que sean compartidos con los hombres. Queremos que ellos también se involucren en la experiencia de cuidar, y esa debe ser parte de nuestra lucha. Por otra parte, un ítem más en relación con los cuidados es que se da la paradoja de que estas mujeres que son expertas cuidadoras a lo largo de su vida, muchas de ellas llegan a la vejez y necesitan cuidados y ellas no encuentran quien las cuiden. Y la prueba es que la inmensa mayoría de las personas que están en una residencia, por ejemplo, son mujeres. Bien, dicho esta introducción, quería centrarme en que algunas, en las
recomendaciones que se hacen por parte, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, tanto en su decenio del envejecimiento saludable como en sus informes sobre el envejecimiento y la salud, en los que se nos alienta a que se aborden las relaciones de poder y de género que influyen en la peor salud y el bienestar de las mujeres. En este breve espacio de tiempo, insisto, de que dispongo, quiero centrarme en un gran objetivo que entre los que ya se han señalado creo que es importante. Consiste en alertar a toda la sociedad y en especial a las mismas mujeres mayores, a nosotras, acerca de la violación de nuestros derechos humanos, civiles, políticos y sociales. Esta violación se incrementa a medida que se avanza en la edad y se multiplica cuando se tiene una situación de dependencia. Tenemos que decir, escribir y gritar que nuestros derechos no caducan con la edad, aunque vivamos 100 años y aunque tengamos una situación de dependencia importante. Pero desafortunadamente esto no es así, y la razón que late detrás de esta vulneración de derechos no es ni más ni menos que la discriminación. Una discriminación que en nuestro caso es tridimensional, como ya ha señalado muy bien Mariqueta. En diversos estudios desarrollados sobre derechos y personas mayores se pone de manifiesto esta violación, pero no hay prácticamente nada en lo que se refiere a la vulneración de derechos de las personas mayores cuando tienen una situación de discapacidad o dependencia y necesitan cuidados de larga duración. Justamente cuando se produce una mayor vulneración de los mismos, en especial si son mujeres. Para contribuir a llenar esta laguna de conocimiento, en nuestra fundación, en la Fundación Pilares, tenemos abierta una gran línea de investigación precisamente sobre cómo se respetan o se vulneran, más bien, los derechos de las personas mayores en situación de dependencia. Y esa línea incluye cómo promover su ejercicio en la vida cotidiana. La primera parte de esta investigación ya está concluida y sus resultados pueden descargarse de manera gratuita en la web de nuestra fundación. Os invito a las personas interesadas a que lo hagáis. Entre los resultados que hemos obtenido, destaco aquellos derechos que hemos constatado que en mayor medida se vulneran de manera cotidiana, por parte tanto de profesionales de los cuidados en residencias y otros servicios, como también por parte de familias cuidadoras. Y es verdad que la mayoría de las veces sin percibir que se están lesionando derechos. Estos derechos son el derecho a la libertad y a la autonomía en la toma de decisiones sobre la propia vida. Y esto sucede de manera más llamativa en el caso de las mujeres mayores, porque muchas de ellas, eternas menores de edad, han vivido siempre sometidas a las decisiones que han tomado otros, primero sus padres, luego sus maridos y ahora sus hijos e hijas. ¿Cuántas de estas mujeres no son obligadas a ingresar en una residencia sin respetar su deseo a quedarse en casa? Otro derecho que se vulnera demasiado a menudo es el de que estas mujeres mantengan el control de sus bienes. ¿En cuántas familias no se permite que se dispongan de sus ahorros? ¿Cuántas veces se decide que hay que deshacerse del patrimonio sin consultarles? Por ejemplo, un caso típico es: vamos a vender el piso para que vayas a una residencia. ¿Qué decir del derecho a la intimidad, a la propia imagen y a mantener relaciones afectivas y sexuales? Un tema, desde luego, que es absolutamente tabú donde los haya, tanto en el ámbito familiar como en las residencias. La sexualidad se pierde con la edad y más si eres mujer. Y dejo para el final la violación que más daño nos ha hecho en esta pandemia, por el excesivo incremento de muertes que ha provocado. Y es cómo se ha cercenado el derecho a recibir atención de los servicios de salud, especialmente a las personas que estaban en una residencia. Sabemos que una pandemia amplifica y aumenta todas las desigualdades. La COVID-19 ha creado una crisis global sin precedentes en la historia de la humanidad y se requieren respuestas de toda la sociedad. Pero estas respuestas, ya sea a nivel estatal, de la comunidad autónoma, municipal o de nosotras, las entidades del tercer sector, tienen que tener en cuenta las formas en que esas desigualdades se producen y además cómo se han agudizado con esta crisis. En este sentido, y tal como se pide en el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, tenemos que avanzar en el logro de la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres de todas las edades. Por ello, y ya termino,
Las medidas para mujeres mayores que abordemos deberán considerar los impactos de género en esta pandemia y tener en cuenta que tenemos que incluir a las mujeres y a las organizaciones en el corazón de la respuesta de la COVID-19. Hay que transformar las desigualdades que existen en el mundo del trabajo, incluyendo los cuidados no remunerados en una nueva economía inclusiva que beneficiará a las mujeres, pero también beneficiará a toda la sociedad. Hemos de diseñar planes de intervención desde los recursos sociales, siempre con un enfoque de género. Tenemos que tener en cuenta que no basta con enunciar los derechos en las leyes y programas, que tenemos que hacerlos efectivos, para lo que tendremos que desarrollar instrumentos que lo faciliten. En ese sentido, desde nuestra fundación, en esta segunda parte de esa línea de investigación, estamos desarrollando instrumentos, cuadernos prácticos de cómo los profesionales y las familias ayudarles a que identifiquen cuándo se está vulnerando un derecho y a que lo corrijan. Y, por último, poner en valor las muchas contribuciones que nosotras, las mujeres mayores, realizamos para el beneficio de nuestras familias y para el beneficio de toda la sociedad. Creo que solo poniendo a las mujeres en el centro de nuestro trabajo lograremos influir en que se mejoren las condiciones de vida de todas nosotras, mujeres de todas las edades, en este caso de las mujeres que ya somos mayores. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pilar, por este estupendo análisis, ¿no?, de este proceso de desempoderamiento que conocemos también, ¿no?, desde la perspectiva de las mujeres con discapacidad, donde, bueno, las mujeres son obligadas a vivir donde no quieren, son institucionalizadas, mujeres mayores a las que se le niegan los derechos, entre ellos derechos sexuales, que, como bien señalabas, son un inmenso tabú, o mujeres que se ven obligadas a despojarse de su patrimonio, en muchos casos sin saberlo. Y te agradecemos muchísimo también esta batería, ¿no?, de medidas que nos ofreces para este periodo de pospandemia. No sabemos en qué momento inauguraremos este periodo realmente de pospandemia, pero donde ciertamente hay que reivindicar que hay que colocar a las mujeres, ¿no?, en el centro. Yo voy a dar paso a continuación a Donelia Roldán, que sé que tenía el tiempo un poco ajustado, vamos muy bien de tiempo. Voy a aprovechar un solo minuto para recordaros que tenemos el chat operativo. En el caso de que queráis tomar la palabra para el debate posterior, podéis solicitarlo a estas nuestras compañeras haciendo la relación de personas que quieren intervenir. Como os comentaba, tenemos a Donelia Roldán. Ella es vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad del Senado por el Grupo Socialista. Con ella bueno, hemos trabajado, nos hemos reunido y hemos abordado temas como, por ejemplo, el de la esterilización que hablábamos en la introducción del webinario. Y bueno, Donelia, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y tuya es la palabra. Adelante. Hola, pues buenas tardes a todas. En primer lugar, felicitaros a la Fundación CERMI Mujeres por esta iniciativa, en primer lugar, por tener siempre el tema de mujer discapacitada en vuestra agenda y por hacernos, en este caso, a nosotros, a los que trabajamos en el Senado, en mi caso, en la Comisión de Igualdad, para que estos temas queden grabados y que no se pasen de nuestra agenda política, que estemos incidiendo en ello continuamente. ¿Me oís bien? Porque tengo así como un poco de retardo. Perfectamente, Donelia. Vale, bueno, lo primero, felicitar y luego saludaré personalmente a Ana por ese logro que va a ser hoy, que es el tema de la esterilización forzada, que sabéis que contó con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y que era una reivindicación de mucho tiempo y que me parece una cosa que ya tocaba y que es increíble que en estos tiempos todavía estuviese sin regularizar la situación. Cuando me invitó Ana, porque la verdad es que hemos intentado que me conectase a otros y ha sido imposible a lo largo de todo el verano, pues yo pensaba, ¿qué voy a hablar como senadora socialista y como vicepresidenta de la Comisión de Igualdad? Que no vayan a hablar el resto y que me parezca importante. En ese caso voy a hacer un breve resumen porque no quiero pasar del tiempo, son más interesantes vuestras intervenciones. Creo que hablar de mujer mayor discapacitada ya tiene un síntoma de discriminación unida una cosa con la otra, pero si le unimos
el término rural o de ámbito rural, creo que todavía se complica más la situación. Quiero puntualizar, quiero felicitar también al resto de fundaciones que he visto y de instituciones que están ahora mismo conectadas. El Grupo Socialista en el Senado se pone a vuestra disposición para todas las iniciativas que tengáis en estos temas, porque estamos realmente preocupados por la situación de la mujer y por la situación de la discapacidad. Quería también informaros de que, no sé si fue el pleno pasado o el anterior, hemos aprobado una ponencia estudio para estudiar el proceso de envejecimiento en el Senado. De ahí se van a sacar muchas conclusiones y me voy a ocupar personalmente en que el tema mujer, mayor y discapacidad pues estén en esa línea de trabajo, comunicándoselo a los compañeros que trabajan en este tema. El tema del ámbito rural creo que es realmente preocupante. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge en 3 artículos que no voy a nombrar, pero 3 temas que me parecen importantes, como son el tema de la accesibilidad, el tema de la salud y el tema de la participación de las mujeres. Las mujeres en el ámbito rural hay que garantizarles esas 3 parcelas importantísimas y sobre todo que hagan que no haya discriminación. Las propuestas que hagamos referentes a las mujeres mayores no pueden, bueno, con discapacidad por supuesto, no pueden olvidar el ámbito rural. Me parece que en todo el tema de eliminación de barreras, de participación, de brecha digital, del derecho a la salud, como habéis hablado todos los ponentes hoy, y tras la COVID lo hemos visto todos, se extreman en el ámbito rural. Como entidades, las entidades tanto estatales, los organismos públicos, todos, el tercer sector, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central, debemos de no olvidar el ámbito rural y la mujer mayor, en este caso, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Solos nos encontramos la soledad que habéis hablado vosotros, el tema de la salud, el tema de los cuidados. La mujer mayor sigue siendo cuidadora, porque no nos olvidemos que si la mujer mayor se pasa a cuidar, no solamente cuida de mayores, sino que ahora cuida también de los nietos, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Y ahí está el tema de la discapacidad, que necesita unos cuidados, unos autocuidados, una serie de recursos sociales y participativos que en el ámbito rural se reducen en algunos sitios y prácticamente a nada. Yo pertenezco a una provincia, Albacete, en el que de 87 municipios solamente el 60% tienen más de 2.000 habitantes. Imaginaros la población que tenemos en esos municipios. De pasar, de trabajar con las mujeres, pues una de las conclusiones a las que llegamos es que la participación, las asociaciones de discapacidad, que en casi todos los pueblos las tenemos, de mayores, de mujeres, son un pilar fundamental para que estas mujeres mayores discapacitadas en los ámbitos rurales puedan tener acceso a los recursos en igualdad al resto. Luchar porque el transporte llegue a todos estos municipios. Luchar porque la accesibilidad y la eliminación de todo tipo de barreras lleguen a todos los municipios. Luchar porque la salud sea igual para todos los ciudadanos españoles, vivan donde vivan y estén en el municipio que estén. Luchar por la libertad, que las mujeres
nos ha hablado una compañera que me ha encantado también, el tema de la elección de cómo vivir cuando eres mayor, de que esas mujeres puedan quedarse en sus pueblos en igualdad de condiciones, creo que tiene que ser el futuro de las iniciativas, la perspectiva de género en todos los ámbitos. El otro día una compañera me decía, en Hacienda hace falta la perspectiva de género. Tenemos unas limitaciones también personales y de todo no entendemos, ¿no? Y le decía yo, ¿qué razón llevas, ¿no? Cuando me lo explicaba. La perspectiva de género, la perspectiva de la discapacidad. Todas estas luchas nos quedan pendientes. Pues hemos conseguido mucho las mujeres, hemos conseguido, pero aún nos queda mucho por conseguir, todos juntos, todas juntos. Contar con nosotros, con el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, para llevar a cabo todas vuestras iniciativas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Donelia. Estamos ya un poco sobre la hora. Muchísimas gracias por traer a colación la situación de las mujeres mayores, mujeres con discapacidad en zonas rurales, ¿no? Y también reivindicar cómo las mujeres mayores y también incluso con las que tienen discapacidad, ¿no? Aunque en el imaginario colectivo no aparecen como mujeres prestadoras o que realizan tareas de cuidado, sí que las realizan. Entonces, esa también una reivindicación que nos parece muy pertinente. Rápidamente damos paso a una muy buena amiga de CERMI, de Fundación CERMI Mujeres. Es una activista histórica por los derechos de las mujeres con discapacidad y actualmente es miembro de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI estatal. Se trata de Pilar Ramiro. Buenas tardes, Pilar. Te escuchamos, Pilar. Vale. Hola, buenas tardes. Hoy, en primer lugar, agradecer a Fundación CERMI Mujeres que cuente conmigo, porque realmente me siento honrada de poderme considerar activista y naturalmente de poder serlo, aunque sea una persona con discapacidad mayor. Como me ha tocado hablar la última, la verdad es que hay pocas cosas que pueda reflexionar en esta convocatoria, pero sí, de alguna manera quería poner ante vosotros 3 puntos que me han parecido a lo largo de toda esta webinario lo más interesante. Se ha hablado de la invisibilidad, se ha hablado de la institucionalización y se ha hablado de la soledad. Creo que esas 3 palabras son en estos momentos el trabajo más intenso que nos espera para poder cambiar las cosas y que realmente las mujeres con discapacidad mayores no nos sintamos discriminadas. Hoy, cuando veía el título del webinario, pensaba, hace 20 años yo defendía que las mujeres con discapacidad tenían una doble discriminación ante las mujeres que no tenían discapacidad y ante los hombres. Y hoy, 20 años después, tengo que hacer patente que las mujeres mayores con discapacidad tenemos una doble discriminación, como mujeres y como mujeres de edad. Y digo de edad porque los grupos de edad dentro de la discapacidad se han convertido en una nueva discriminación. Las mujeres con discapacidad solamente somos, como en los estereotipos del resto, mujeres en tanto que tengamos entre 35 y 65 años. Pero ¿quién conoce las necesidades o escucha las demandas de las niñas, de las jóvenes y de las mayores? Yo creo que es hora de empezar a reflexionar sobre ello. En cuanto a qué medidas tendríamos que tomar en estos momentos, yo creo que a lo largo de esta jornada se han dado muchas pistas que nos pueden servir para empezar la acción. Y cuando digo acción es porque sigo pensando en que solo el activismo activo es el que puede poner en marcha los cambios en la sociedad. Cuando se hablaba de invisibilidad, estaba también pensando que no es por el número. En España, como sabéis, hay más de 8 millones de personas mayores y de ellas, más de la mitad, el 60%, son mujeres. Y de esos 5 millones de mujeres mayores de 65 años, pensar que 2 millones somos mujeres con discapacidad y que dentro del grupo de mujeres con discapacidad, 1 millón, casi 400.000, somos personas con discapacidad mayores. Ese peso que puede tener numéricamente en la sociedad
el grupo de mujeres al que estamos haciendo referencia no se ve en absoluto en ninguna de las actividades, tanto políticas como sociales. Yo creo que es hora de empezar a trabajar por su visibilidad, por su concentración y sobre todo por su reivindicación. Y estoy absolutamente de acuerdo con toda la plataforma que de alguna manera deberíamos de suscribir en estos momentos que Pilar Rodríguez ha expuesto. Yo creo que trabajar por hacer patente la vulneración de nuestros derechos humanos, de los derechos fundamentales de toda la sociedad, que en nuestro caso una y otra vez se están negando, debe de ser el número uno de nuestro trabajo pendiente. Y desde luego, como decía, todos los planteamientos que ha hecho Pilar y todas las necesidades que ha plasmado pueden convertirse en nuestra primera plataforma, una plataforma de lucha y de trabajo que pueda llevarnos a cambiar las cosas. La institucionalización es un grave problema que el COVID ha puesto por delante, pero que han pasado unos meses y nadie está dispuesto a entrar en ello. Pensar que estamos en una segunda ola, que se están tomando medidas y las medidas en las residencias no están empezando a hacer efecto. Si tenéis en cuenta que en estos 6 últimos meses los medios de comunicación nos han bombardeado con las necesidades y las demandas de montones de colectivos, de los trabajadores, del grupo de turismo, de los empresarios, en realidad de miles y miles de colectivos que han visto frustrada su vida común por culpa del COVID. Pero qué poco se ha hablado de las necesidades y demandas de las residencias o de las mujeres institucionalizadas que, como otros ponentes han planteado, son mayoritariamente mujeres. Otra vez, la primera medida que se toma en una residencia ante una segunda ola es el hecho de confinarnos. Primero, nadie discute si nuestra Constitución permite que las mujeres mayores en una residencia no puedan recibir visitas con las medidas de distancia y sanitarias pertinentes y ordenadas por nuestros políticos. Nadie dice que están siendo vulnerados sus derechos cuando no se les permite tener visitas o salir a la calle, cuando además parece que la ciencia dice que en la calle corremos menos riesgo que dentro. Nadie ha comentado todavía, nadie ha tomado todavía la medida de, por ejemplo, separar a las mujeres con discapacidad, en este caso a las personas institucionalizadas, en habitaciones individuales. No hay espacio. Bien, por ahí nos hablan de lo que son las arcas, de lo que son los hoteles arca. Bueno, pues si no caben en las residencias existentes para que tenga cada cual su propia habitación, a lo mejor es el momento de trasladarnos a los hoteles. Estas medidas que, como digo, no pueden ser para plantearlas en mañana, sino que hay que pensarlas en este momento. Volveremos a repetir el número de muertos que vimos entre marzo, abril y mayo. Y esto se está dando ya, pero todos los días nos están exponiendo, y vuelvo otra vez a los medios de comunicación, el número de afectados, el número de positivos, el número de muertos, pero todavía nadie nos ha dicho qué está pasando en las residencias en esta segunda ola. Sí, ¿qué nos cuentan? Que en la Comunidad de Madrid se ha solicitado que la UME vuelva a hacer ese papel de desinfección. Pero yo pregunto, ¿las trabajadoras de las residencias se hacen las pruebas habitualmente? ¿A los residentes se les separa en grupos de 6 para que no tengan ese contacto social que a las familias les están limitando? Todas estas preguntas que me hago respecto a la institucionalización, y no ya del modelo, que tendremos años para debatir cuál debe ser el modelo de vida, naturalmente escuchándonos y eligiendo aquello que la mayoría necesite y dando la libertad de que cada individuo pueda elegir su modo de vida. Me pregunto cuándo vamos a tomar las medidas excepcionales necesarias para que no sigamos muriendo de COVID en soledad. Muchas gracias, Pilar. Estamos ya casi sobre la hora. Vale, pues, vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna participación. Lo haré después. Muchas gracias. Y como digo, creo que mis compañeras anteriores
han expuesto todas las necesidades y muchas de las realidades que estamos viviendo en este tiempo COVID. Gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Pues terminamos esta primera parte del webinario con la exposición de las panelistas. Si os parece, comenzamos con el debate. Ahora es vuestro turno. Vamos a comenzar con una aportación que nos ha llegado vía audio y me gustaría, Juan Carlos, que conectaras con Mercedes Calcedo. Discapacidad y COVID. Soy una señora de 71 años, vivo sola en Canarias. A los 3 años, la poliomielitis cambió mi vida y quedé inválida de la pierna izquierda. Tuve una madre muy luchadora que me obligó a estudiar. Hice una licenciatura en Geografía e Historia y he trabajado 33 años en la enseñanza pública. Para poder caminar llevo una órtesis, zapatos hechos a medida y muletas. El pasado marzo llegué a Madrid procedente de la India con la idea de hacerme unos zapatos, ya que en Canarias no hay zapatero. Pero el COVID se había extendido mucho en Madrid y ya estaba en la ciudad confinada. El día 18 de marzo, después de muchas llamadas telefónicas y ninguna respuesta del aeropuerto, pude salir para Canarias. Estas llamadas me supusieron un gran aumento en la tarifa de teléfono, al ser números especiales. El día 18 de marzo tenía el billete para las 10 de la mañana y me lo cambiaron para las 17 horas. Sin darte... Durante el confinamiento del COVID, era lo que tenía. El deterioro del cuerpo se acentúa y sufro 2 caídas. Una me produce 2 fisuras en la mano y la otra un golpe muy fuerte en el coxis. Soñaba ya con ir a la playa, ya que a través de la Cruz Roja en el verano te ayudan a bañarte en el mar. Pero debido al COVID eliminaron el programa de los baños, aunque mantuvieron otras cosas menos necesarias, pero que aportan más votos a los políticos. Han pasado 6 meses, sigo sin zapatos, sin poder ir a bañarme y con mucho miedo al COVID. La vida, al paso de los años, se va complicando más debido al deterioro físico que vas sufriendo y te preguntas, ¿dónde y cómo terminaré mi vida? Reflexión. Vivir con una discapacidad en nuestro país es muy difícil, más en tiempo de COVID. Tienes que estar muy preparado para no morir en el intento. Adiós. Pues después de esta aportación que nos llega de Mercedes Calcedo, me gustaría dar la palabra a Esther Castellanos, que es quien está gestionando hoy el chat y el turno de palabras. Adelante, Esther. Hola, buenas tardes, Isabel. Mira, pues hay 5 palabras pedidas. En primer lugar, Marisa Melara, si puedo activar el micrófono, como se lo activo, lanza una pregunta dirigida a Roberto Rojas en relación a lo que ha comentado de la Convención de los Estados Iberoamericanos de si será o no vinculante. Luego, María Dolores, otra de las participantes, quiere hablar exponer brevemente el caso de su hija. Otra, Laura Egea, la siguiente es Teresa de Aspaín y por último, Montserrat Pallarés. Bueno, pues vamos a ver si tenemos tiempo para todas las palabras. Pues paso a la primera intervención. Esther. Marisa. Hola, buenos días para mí, buenas noches para ustedes. Sí, yo tengo una pregunta para el joven que estaba planteando lo de la convención para las personas adultas mayores, porque dijo que va a ser el primer documento
vinculante en materia de personas mayores. Mi pregunta concreta es, ¿por qué otros instrumentos de la OEA no son vinculantes y este sí? ¿Cuál sería la diferencia para catalogarlo como vinculante, lo cual sería un éxito total? Pero sí tengo esa duda con los instrumentos del organismo. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. En Derecho Internacional Público hay dos tipos de instrumentos. Los instrumentos vinculantes, que son los tratados, y los instrumentos no vinculantes, que se conocen también como instrumentos de soft law, que son como los planes de acción, los programas y las declaraciones. Esta en particular es una convención interamericana, por lo tanto tiene carácter vinculante. Eso significa que los estados tienen la obligación de implementarla una vez que la ratifican. Cuando es un plan de acción o un programa de acción, como por ejemplo en la OEA tenemos el programa de las Américas por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, el PAD. Eso es un instrumento no vinculante. Tiene una serie de principios y actividades y acciones para implementar, pero los países no tienen la obligación de implementarla. Es un tema más un compromiso político. En el caso de la convención, en casos que hay una violación de un derecho, la persona afectada, en este caso una persona mayor, tiene la posibilidad de demandar a su estado por el incumplimiento. Esa es la gran diferencia entre un instrumento vinculante y no vinculante. Ahora, este es el primer instrumento vinculante del mundo y por eso es la importancia y por eso es como va a servir como referencia para otras regiones como la europea o también para el sistema universal. No es la primera vez que desde la OEA se sigue esta línea. La Convención de Personas Mayores, de Personas con Discapacidad, por ejemplo, pasó lo mismo. Fue la OEA primero con la Convención Interamericana, que tiene un pie entre el tema del enfoque médico y el enfoque de derechos humanos, y años después surge la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, en donde el enfoque es totalmente derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Esther, creo que vamos a dar una palabra más. Lamentablemente estamos ya casi fuera de tiempo para proceder posteriormente a la clausura. ¿Otra persona que quiera intervenir? María Dolores, quería intervenir. María Dolores. María Dolores. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, mi caso es que tengo una niña en una silla de ruedas, una hija. Y la verdad, yo creo que esto no está muy bien, porque las personas discapacitadas tienen tanto derecho como los demás. Yo en mi caso quisiera exponerle de que mi hija está yendo a estudiar a Fundão y no tengo medio de transporte. Soy viuda. Solo tengo la pensión de viudedad y ella tiene su pensión. Y no, vamos que no la alcanza, es lo primero. Lo segundo, que el transporte está fatal. Yo no entiendo cómo tanto cada hora pasa un autobús o un tren y no están adaptados para discapacitados. Mi pregunta es, ¿cuándo se van a adaptar? Porque en el año 96 me dijeron que iba a estar para 2014 y de 2014 estamos en el 2020. Yo he luchado mucho y ahora con el COVID está todavía peor, porque mi hija no la puedo subir a ningún sitio, yo tengo que llevarla, yo no puedo llevarla. Y entiendo que es la principal asistente, ¿no? de su hija. Es usted una mujer mayor, cuidadora. Soy una mujer mayor con 65 años. Y ya me cuesta de subirla, me cuesta de... Ella se hace muchas cosas, pero no entiendo el motivo de no poder tener lo mismo que los demás. Es lo que no entiendo.
Pues muchas gracias, María Dolores, por su intervención. No tenemos más tiempo, son ya las 4:30. Justo quería dar paso al cierre de este webinario. Me gustaría que interviniera Ana Peláez, que sé que ya está conectada y que nos trae alguna noticia y también puede darnos información del próximo webinario. Yo, por mi parte, simplemente agradecer. Ha sido un placer estar aquí en la moderación y nos vemos en el próximo. Un abrazo fuerte a todas. Continúa avanzando en la unidad didáctica. Pincha sobre el siguiente vídeo. Unidad didáctica en lenguaje sencillo.